Mi nombre es Arthur, y mi afición, o quizás mi enfermedad, es coleccionar ecos. No soy un cazador de tesoros en busca de oro. Soy un historiador aficionado, un hombre que busca objetos con historias, artefactos que han sido testigos del paso del tiempo. Y es por eso que me encontraba en aquella tienda de antigüedades, en un callejón olvidado de Nassau, un lugar que olía a sal, a polvo de siglos y a secretos. La tienda era un laberinto de objetos olvidados, sextantes de latón, monedas de plata ennegrecidas, botellas de ron selladas con cera, y allí en una bandeja de baratijas oxidadas la vi. No era hermosa. Era una daga naval del siglo XVIII, un dirk, con una hoja gruesa y manchada por el tiempo y una empuñadura simple de hueso amarillento. Era un objeto brutal, hecho para un propósito violento, pero tenía algo. Cerca de la guarda, en el acero de la hoja, había una imperfección, una pequeña burbuja atrapada en el metal, con la forma inequívoca de una lágrima. Y cuando la luz incidía sobre ella, parecía brillar como una gota de agua a punto de caer. El anciano dueño de la tienda, un hombre con un ojo de cristal que no apuntaba en la misma dirección que el otro, sonrió cuando la cogí. «Ah, esa», dijo con una voz áspera, «una pieza con carácter». Le pregunté por su historia. Él se encogió de hombros. «Vino en un lote de un viejo barco de salvamento hace años. Perteneció a un marinero, a un pirata. ¿Quién sabe? Las historias se pierden». Su desinterés me pareció extraño. El precio que me pidió fue ridículamente bajo. Debería haber sido mi primera advertencia. Mientras pagaba, él apoyó su mano huesuda sobre la mía. «Un consejo, señor», susurró, su ojo bueno mirándome fijamente. «Algunos objetos no están vacíos, guardan el eco de sus dueños, y algunos ecos no les gusta un nuevo oído». Desestimé sus palabras como el típico melodrama de un vendedor de antigüedades. Pagué, tomé mi premio y volví a mi habitación de hotel. La emoción de la adquisición era una fiebre en mi sangre. Coloqué la daga sobre la mesa de noche, admirando su austera y peligrosa belleza. La lágrima de ferro. Sabía por mis estudios que era el apodo de la daga personal de Calico Jack, aunque se creía perdida para siempre. Tenerla en mi poder era el sueño de cualquier historiador. Pero a medida que la noche caía sobre Nassau, una extraña sensación comenzó a instalarse en la habitación. Una sensación de estar siendo observado. Al principio era sutil, un escalofrío en la nuca, la sensación de que no estaba solo. Lo achaqué al cansancio del viaje. Pero luego empecé a oír cosas. Un goteo. Un sonido de agua goteando, lento y rítmico. Revisé el baño. Todo estaba seco. El sonido parecía venir de la propia habitación, pero no tenía fuente. Y entonces, mientras miraba la daga sobre la mesa, la vi. La lágrima en la hoja. Parecía húmeda. Brillaba bajo la luz de la lámpara, no como metal, sino como una gota de agua salada real. Me acerqué. Mi corazón latiendo con fuerza. Alargué un dedo para tocarla y en el instante en que mi piel rozó el metal, oí un susurro en mi oído, tan claro como si alguien estuviera a mi lado. Una sola palabra, cargada de una pena infinita. Mío. Retiré la mano de un salto. El susurro se desvaneció. La lágrima en la hoja volvió a ser solo una imperfección en el acero, pero el frío en la habitación no se fue. Y por primera vez me di cuenta de mi error. No había comprado un eco. Había comprado la voz entera, y la voz de un pirata muerto no busca compañía, busca un nuevo cuerpo para habitar. Pasé el resto de la noche en vela, sentado en un sillón al otro lado de la habitación, observando la daga como si fuera una serpiente a punto de atacar. No hubo más susurros, ni más fenómenos. La lágrima en la hoja permaneció como una simple imperfección del metal. Al amanecer, la lógica, mi vieja y fiable amiga, había regresado. Me convencí a mí mismo de que todo había sido producto del agotamiento y la sugestión.
El goteo era una tubería vieja en el hotel, el susurro, el viento en una rendija de la ventana, la lágrima húmeda, una simple ilusión óptica. Me aferré a estas explicaciones racionales como un náufrago a una tabla. Empaqué la daga con cuidado en el fondo de mi maleta, envuelta en varias capas de tela, como si pudiera contener su historia con algodón. Dejé Nassau esa misma mañana, ansioso por volver a la normalidad ordenada de mi hogar en Boston, a mi apartamento lleno de libros y silencio. Pero la maldición viajó conmigo. En el avión, juraría que oía el sonido del goteo, rítmico y constante, por debajo del rugido de los motores. En el taxi de vuelta a casa, vi el reflejo del taxista en el espejo retrovisor y por un instante me pareció que llevaba un pañuelo de pirata en la cabeza. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al jet lag y al estrés. Mi apartamento, antes mi refugio de paz, se sintió diferente en cuanto entré. El aire era más pesado, más frío, y allí estaba de nuevo. El goteo, un sonido imposible en mi apartamento moderno y bien mantenido. Me volví loco durante horas, revisando cada grifo, cada tubería, el radiador. No había fugas, no había fuente, pero el sonido persistía, siempre en el borde de mi audición, a veces desapareciendo cuando intentaba concentrarme en él, solo para regresar cuando me relajaba. Era un juego paranoico diseñado para desgastar mis nervios. Guardé la daga en un cajón de mi escritorio, bajo llave, pero no sirvió de nada. Podía sentir su presencia en la casa. Era como un zumbido de baja frecuencia, una presión constante en el aire, un peso que se asentaba en mi espíritu. La paranoia comenzó a florecer como un moho negro en mi mente. ¿Estaba la daga realmente en el cajón o se movía por la casa por la noche? Empecé a dejar pequeños trozos de papel en la puerta de mi estudio para ver si se movían. Me encontré mirando por encima del hombro en mi propio y vacío apartamento. Los cambios sutiles en mi propio comportamiento fueron lo más aterrador. Un día me encontré tarareando una vieja balada marinera que no sabía que conocía. Otro día sentí un repentino y violento arrebato de ira cuando otro coche me cortó el paso en el tráfico. Una rabia que no era mía. Y los sueños eran la peor parte. Noche tras noche soñaba con el mar, pero no como un espectador. Estaba en la cubierta de un barco pirata, el viento salado en mi cara, el peso de un alfanje en mi mano. Sentía la emoción de la batalla, la emoción de la persecución. Eran sueños vívidos, emocionantes y terriblemente reales. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiéndome como un extraño en mi propia cama. Una noche, después de uno de esos sueños, me levanté para beber un vaso de agua. Entré en el baño y evité mirarme en el espejo, temiendo lo que podría ver. Me lavé la cara con agua fría, el shock ayudándome a anclarme en la realidad. Pero era una falsa seguridad. Lentamente, levanté la vista. Al principio vi mi propio rostro pálido y cansado, pero entonces, por una fracción de segundo, mi reflejo cambió. Los ojos se volvieron más crueles, más astutos, y una sonrisa torcida, una mueca arrogante y burlona que nunca había hecho en mi vida, se dibujó en los labios de mi reflejo. Era la sonrisa de Calico Jack. Pegué un grito y retrocedí, cayendo al suelo. Cuando volví a mirar, el espejo solo me mostraba a mí, un hombre aterrorizado en el suelo de su baño. Pero ya era demasiado tarde. El eco ya no estaba en la daga. El eco estaba en el espejo. Estaba dentro de mí. Después del incidente del espejo, el pánico se apoderó de mí. Ya no podía negarlo. No estaba cansado, no estaba estresado. Estaba siendo invadido. La personalidad de Calico Jack no era un eco, era un parásito psíquico, y la daga era su puerta de entrada a mi alma. Mi primer y único pensamiento fue deshacerme de ella. Tenía que sacar ese objeto maldito de mi vida. Al día siguiente, conduje hasta el puerto de Boston. Llevaba la daga envuelta en una docena de trapos, encerrada en una caja de herramientas de acero que guardé en el maletero.
como si la distancia y las barreras físicas pudieran mitigar su influencia. Pero podía sentirla allí, su presencia fría y pulsante. Llegué a un muelle desierto, con el olor a sal y a pescado podrido llenando el aire. El cielo estaba gris, bajo y opresivo. Con el corazón martilleándome en el pecho, saqué la caja de herramientas, caminé hasta el borde del muelle y con todas mis fuerzas la arrojé al agua helada y turbia. Se hundió con un chapoteo satisfactorio, desapareciendo en las profundidades. Sentí un alivio inmediato, una ligereza que no había sentido en días. El zumbido constante en mi cabeza se desvaneció. El goteo imaginario cesó. Me sentí libre. Regresé a mi apartamento sintiéndome como un hombre nuevo, como si hubiera despertado de una larga fiebre. Limpié mi casa, abrí las ventanas para que entrara el aire fresco, puse música clásica. Quería purgar el rastro de Nassau, del viejo de la tienda, de la maldición. Por primera vez en días sentí hambre. Comí, me di una larga ducha y me derrumbé en mi cama, cayendo en un sueño profundo y sin sueños. Desperté horas después, sintiéndome renovado. El sol de la tarde entraba por la ventana. Sonreí. El terror había terminado. Me levanté y fui a la cocina a por un vaso de agua. Y entonces me detuve. En el centro de la mesa de mi comedor, sobre la madera pulida, estaba la daga. No estaba en una caja ni envuelta en trapos. Estaba allí desnuda, desafiante, y a su alrededor había un pequeño charco de agua de mar salada que goteaba lentamente sobre el suelo. El pánico que sentí fue tan absoluto, tan devastador, que mis rodillas cedieron y caí al suelo. No había escapatoria, no era un objeto que yo poseía, era una entidad que estaba atada a mí. Destruirla o abandonarla era imposible. La única salida era entenderla. En ese momento, el coleccionista dentro de mí murió y nació el investigador. Si no podía escapar de la maldición, entonces tendría que desarmarla, pieza por pieza. Me encerré en mi biblioteca, reuní todos los libros, todos los documentos que tenía sobre Calico Jack y su era. Pero esta vez no los leía como un historiador buscando hechos, sino como un detective buscando una pista, una debilidad. Leí sobre sus hazañas, sobre su relación con Anne Bonny y Mary Read, pero fue en un oscuro y olvidado apéndice de un libro sobre la Edad de Oro de la piratería, donde encontré la primera grieta en la leyenda. Era una transcripción de una carta de un teniente de la Royal Navy, uno de los hombres que capturó a Jack en 1720. Todos los relatos populares decían que Jack estaba borracho y fue capturado sin luchar. Pero este teniente describía algo diferente. Escribía que cuando abordaron el barco encontraron a Calico Jack en su camarote, completamente sobrio, acunando su daga en sus manos y llorando. No eran las lágrimas de un cobarde, escribió el teniente, sino las de un hombre con el corazón roto. Sus últimas palabras, antes de que lo apresaran, no fueron una maldición de rabia, sino un susurro desesperado. La traicioné. El mar nunca me perdonará. ¿A quién había traicionado y por qué su daga, la lágrima de ferro, parecía llorar por él? Por primera vez sentí que la historia tenía una capa que nadie había explorado. La maldición no era solo la ira de un pirata, era la pena, y esa pena, de alguna manera, era la llave. Mi apartamento se convirtió en un monasterio y en un manicomio. Las paredes estaban cubiertas de mapas, de fotocopias de manifiestos de barcos y de árboles genealógicos de piratas. Dormía apenas unas horas, despertando sobresaltado por sueños de velas negras y llantos de mujer. La paranoia era mi sombra constante. La daga, que ahora dejaba sobre mi escritorio a la vista, parecía observarme, su lágrima de metal brillando con una inteligencia malévola en la penumbra. La casa se rebelaba contra mi investigación. El goteo de agua salada se intensificó, apareciendo sobre los libros más importantes, manchando la tinta de documentos de 300 años. A veces,
Oía susurros arrastrados por las corrientes de aire, frases en un español arcaico que me advertían que dejara a los muertos en paz. El eco de Calico Jack se resistía. No quería que su secreto, su verdadera pena, fuera descubierto. Pero la revelación de que la maldición nacía de la tristeza y no de la rabia me había dado un nuevo enfoque. Dejé de buscar historias de la crueldad de Jack y empecé a buscar historias de su corazón. Mi investigación me llevó inevitablemente a Anne Bonny. La historia los pintaba como una pareja de iguales, amantes feroces y compañeros en el pillaje. Pero, ¿y si la historia, como suele hacer, solo contaba la mitad? ¿Y si la traición de Jack no fue a sus hombres, sino a ella o a causa de ella? Pasé semanas buscando en archivos digitales, contactando a historiadores en el Caribe, buscando cualquier cosa que se saliera de la narrativa oficial. La pista llegó de la forma más inesperada. Un contacto en el Archivo Naval de Jamaica me envió una copia de baja calidad del manifiesto de un buque mercante español, el Sol de Medianoche, que fue uno de los últimos barcos que Calico Jack saqueó antes de su captura. El manifiesto listaba la carga habitual: azúcar, ron, especias, pero en la lista de pasajeros había una anomalía. Y junto a los nombres de los comerciantes y sus familias había una entrada que simplemente decía: una pasajera, bajo la protección del capitán, nombre Marina, destino desconocido. No había apellido, no había más detalles. Era una pasajera fantasma. Intrigado, busqué cualquier otra mención de este barco. Encontré el diario del capitán del Sol de Medianoche, recuperado después del ataque pirata. El capitán describía el abordaje, el robo, pero la mayor parte de su entrada estaba dedicada a la extraña pasajera. Escribía que Jack, al verla, pareció olvidar todo lo demás. Ignoró el oro, la plata y solo se la llevó a ella. Escribió que después de que se la llevaran, una extraña calma cayó sobre el mar y su barco, antes acosado por el mal tiempo, tuvo un viaje tranquilo hasta el puerto. El capitán español no lo entendía como una bendición, sino como si su barco hubiera sido liberado de una presencia. La pieza final del rompecabezas la encontré en el diario de un tripulante de Anne Bonny, un relato poco conocido. El tripulante describía cómo el capitán Jack cambió después de capturar a la hechicera del mar, como la llamaban. Se volvió melancólico, distante, pasaba horas encerrado con ella. Anne Bonny, consumida por los celos, la enfrentó. Hubo una pelea terrible, y según el diario, para apaciguar a Anne, Calico Jack tomó una decisión. Rompió una promesa que le había hecho a Marina. El diario no decía cuál era la promesa, solo decía que, después de esa noche, Marina se arrojó por la borda y desapareció en el mar, y que Calico Jack nunca volvió a ser el mismo. Fue entonces cuando forjó su daga, la lágrima de ferro, y cayó en la espiral de alcohol y descuido que lo llevó a su captura. Lo entendí. Marina no era una simple pasajera, era algo más. Una ninfa del mar, una sacerdotisa, una sirena. Jack le prometió algo. Quizás devolverla al mar, quizás su corazón, y la traicionó por una mujer mortal. La maldición no era la ira de Jack, era la pena eterna de Marina, atrapada en la lágrima de la daga que él forjó en su memoria. Y yo no estaba siendo atormentado por un pirata, estaba siendo atormentado por un corazón roto. El conocimiento era un arma de doble filo. Por un lado, me liberó de la paranoia de que un pirata violento intentaba poseerme. Por otro, me cargó con un peso mucho mayor, la responsabilidad por la pena de un espíritu. Ya no era una víctima de una maldición, era el carcelero de una tristeza infinita, y los fenómenos en mi apartamento cambiaron. El goteo de agua salada ya no sonaba amenazador, sino melancólico, como el sonido de lágrimas cayendo. Los susurros ya no eran advertencias, sino lamentos, fragmentos de una canción de cuna en una lengua que no conocía, pero que mi corazón entendía como una canción de pérdida. La presencia de Jack en el espejo desapareció,
reemplazada a veces por una imagen mucho más perturbadora, el rostro fugaz de una mujer con ojos tan oscuros como el océano a medianoche. Su expresión, una máscara de una pena tan profunda que era un abismo. Era Marina. La daga, mi lágrima de ferro, ya no parecía un objeto de poder, sino un relicario de dolor. La lágrima en su hoja a veces parecía brillar con una luz suave y plateada, como la luz de la luna sobre el agua. Sabía que no podía destruir la daga. Eso solo liberaría la pena sin resolverla, quizás de una forma mucho más destructiva. No podía simplemente guardarla. Su influencia se filtraba a través del acero y del tiempo. Tenía que hacer lo que Calico Jack no pudo. Tenía que honrar la promesa. Pero ¿cuál era la promesa? El diario del pirata no lo decía. Mi investigación se estancó. Pasé semanas sumido en la desesperación, viviendo en una casa que se había convertido en un mausoleo para un amor perdido en el mar. La paranoia regresó, pero de una forma diferente. No temía ser poseído, temía ser ahogado por la tristeza de Marina. Empecé a sentir una apatía profunda, un deseo de simplemente sentarme y llorar con ella. Sentía que mi propia voluntad se erosionaba, no por la ira de un pirata, sino por la contagiosa desesperanza de un espíritu abandonado. Sabía que si no hacía algo, me convertiría en un fantasma en mi propia vida, un guardián silencioso de una pena que no era mía. La respuesta, como antes, llegó de los archivos. Desesperado, volví a contactar a mi fuente en Jamaica, preguntándole si había algo, cualquier cosa, sobre la pasajera Marina o el barco Sol de Medianoche. Semanas después, recibí un paquete. Contenía una copia de una carta, escrita por un misionero español en Cuba, fechada en 1721, un año después de la muerte de Jack. El misionero escribía sobre las leyendas locales. Describía los cuentos de los marineros sobre una mujer del mar que a veces ayudaba a los barcos perdidos, guiándolos a través de las tormentas con una canción suave. Pero la leyenda tenía una advertencia. Decía que la mujer del mar había sido traicionada por un pirata que le había prometido llevarla a un lugar específico, la cuna de las aguas, un lugar sagrado para su pueblo, donde el océano y el cielo se encontraban. Él nunca la llevó, y por su traición, ella estaba atada a la pena de su memoria, y él a la culpa de su fracaso. El misionero incluía un pequeño mapa, dibujado a partir de las descripciones de los marineros. Mostraba una formación de arrecifes de coral en algún lugar al sur de Cuba, que desde arriba se asemejaba a una cuna. Y en el centro había una fosa oceánica, una de las más profundas del mundo, la cuna de las aguas. Lo entendí. Esa era la promesa. Calico Jack iba a llevarla a casa. Su traición no fue solo emocional, fue geográfica. La condenó a vagar, atada a su memoria a través de la daga, porque nunca completó su viaje. Mi misión ahora estaba clara. No tenía que luchar contra una maldición. Tenía que terminar un viaje. Tenía que tomar la lágrima de ferro y llevarla a la cuna de las aguas. Tenía que devolverle la lágrima de Jack a la pena de Marina. Tenía que llevarla a casa. La claridad de mi propósito fue un bálsamo para mi mente atormentada. Por primera vez sentí que tenía el control. No era un simple portador de la maldición, sino el agente de su posible redención. La atmósfera en mi apartamento cambió una vez más. La pena opresiva se aligeró, reemplazada por una extraña y silenciosa expectación. El goteo de agua salada cesó. Los susurros tristes se desvanecieron, pero la presencia de Calico Jack se hizo más fuerte, más hostil. Era como si, al decidir ayudar a Marina, me hubiera declarado su enemigo. Sentía su ira, su resentimiento, una oleada de paranoia que intentaba hacerme dudar. «No sabes lo que haces, tonto», parecía susurrar en el crujido de la casa. «Hay dolores que es mejor no remover. Déjala en su pena. Es lo único que nos queda».
Ignoré la voz del pirata, liquidé mis ahorros, vendí algunas de las piezas menos importantes de mi colección y utilicé los fondos para fletar un barco. Encontrar un capitán dispuesto a llevarme a unas coordenadas vagas en el Caribe, basadas en un mapa de un misionero del siglo XVIII, no fue fácil. La mayoría me tomaron por un loco excéntrico o un cazador de tesoros ingenuo. Finalmente, en un muelle de mala muerte en Miami, encontré a un hombre llamado Ramos. Era un capitán de barco de alquiler, un hombre curtido y cínico cuyo único dios era el dinero. Aceptó llevarme por una suma exorbitante. «No me importa si busca la Atlántida o el retrete personal de Barba Negra, señor», me dijo. «Mientras su dinero sea real, mi barco es suyo». El barco era un pequeño queche llamado El Vagabundo, viejo y maltrecho, pero Ramos juró que era marinero. Una semana después, zarpamos. Llevaba la lágrima de ferro en una caja de seguridad acolchada y cerrada, guardada en mi camarote. Pero el metal no podía contener su poder en el mar. En cuanto nos alejamos de la costa, su influencia regresó con toda su fuerza. La paranoia se apoderó de mí de nuevo. Comencé a sospechar de Ramos y de su único tripulante, un joven silencioso llamado Luis. Eran lo que parecían, o la daga, de alguna manera, los estaba influenciando, sembrando la codicia en sus corazones. Me encontré vigilándolos, midiendo sus miradas, analizando cada palabra. Cada vez que Ramos miraba la caja de seguridad, mi corazón se aceleraba. ¿Sabía él lo que había dentro? ¿Intentaría robarla? Dormía con la caja junto a mi litera y mis noches volvían a ser un tormento de sueños piratas. Pero esta vez no era un participante, era un prisionero en la mente de Jack. Revivía su traición a Marina una y otra vez. Sentía su amor por Anne Bonny, sus celos, su debilidad, y sentía su pena, su arrepentimiento eterno, un dolor tan profundo que era la verdadera hoja de la daga. No era solo la tristeza de Marina lo que estaba atrapado en el acero, era también la culpa de Jack. La daga no era solo una lágrima, eran dos. Después de 5 días de navegación, nos acercábamos a las coordenadas. El mar, que había estado agitado, se calmó de forma antinatural. El viento amainó. El agua adquirió una quietud vítrea y un profundo color turquesa que nunca había visto. «Extraño», murmuró Ramos, mirando el cielo sin nubes. «El barómetro está cayendo en picado, pero aquí no hay ni una brisa. Es como el ojo de un huracán que no existe». Yo sabía lo que era. Estábamos entrando en un lugar que no se regía por las leyes del tiempo meteorológico. Estábamos entrando en el dominio de Marina. Miré el GPS, confirmaba nuestra posición. Pero cuando miré por la borda, el agua parecía distorsionada, como si estuviéramos mirando a través de un cristal imperfecto. «Ahí», dije, señalando hacia adelante. «La cuna de las aguas debería estar ahí». Ramos miró, entrecerrando los ojos. «No veo nada más que mar, amigo». Pero yo sí lo veía, no con mis ojos, sino con la daga. Podía sentir una resonancia proveniente de la caja, una vibración suave, un anhelo, y en el horizonte vi un brillo, un espejismo. La forma inconfundible de unos arrecifes de coral que se curvaban como 2 brazos, abrazando un círculo de agua de un azul aún más profundo. El lugar de descanso. Estábamos llegando. Ramos detuvo el motor. El silencio que cayó fue diferente al de mi apartamento. No era un silencio de ausencia, sino de reverencia. Estábamos en el centro de la cuna de las aguas. Los arrecifes de coral nos rodeaban como los brazos de una madre protectora, y el agua dentro de este círculo era de un azul tan profundo y puro que parecía un trozo de cielo nocturno. No había olas, no había viento. El aire estaba quieto, cargado de una energía antigua. El cinismo de Ramos se había evaporado. Él y Luis miraban el agua con una expresión de asombro y temor. «He navegado por todos los mares de este mundo», susurró Ramos, su voz despojada de su habitual arrogancia. «Nunca he visto nada como esto. Este lugar está vivo». Yo asentí.
sintiendo la vibración de la daga a través de la caja de seguridad. Es un lugar sagrado, dije, y lo hemos profanado durante demasiado tiempo. Saqué el equipo de buceo que había alquilado en Miami. Era un equipo básico, y mi experiencia como buzo era limitada a unas pocas vacaciones en el Mediterráneo. Ramos me miró con incredulidad. ¿Piensa bajar ahí? ¿Está loco? No sabemos la profundidad, las corrientes. No habrá corrientes, le aseguré, aunque no sabía cómo lo sabía. Este lugar está esperando. Me preparé en silencio, mi mente extrañamente en calma. La paranoia, la influencia de Jack parecía haberse retirado, reemplazada por la expectación melancólica de Marina. Podía sentirla. Su anhelo tiraba de la daga y la daga tiraba de mí. Era una llamada a casa. Con el tanque en mi espalda y la daga firmemente sujeta a mi cinturón, me senté en el borde del vagabundo. Si no regreso en una hora, empecé a decir. Estaremos aquí, me interrumpió Ramos, y por primera vez vi respeto en sus ojos. Esperaremos. Me sumergí. El mundo de sonido y sol fue reemplazado por un silencio azul y profundo. La visibilidad era increíble. El agua tan clara que parecía que estaba flotando en el aire. Y a medida que descendía, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Comencé a oír un canto. No el canto seductor de una sirena, sino un coro de lamentos, las voces de Calico, Jack y Marina, entrelazadas en una sinfonía de culpa y pena eternas. «¡No me dejes!», gritaba la voz de Jack en mi mente. «Es todo lo que me queda de ella. Hogar», susurraba la voz de Marina, una caricia de sonido que tiraba de mí hacia abajo. Visiones fantasmales danzaban en los límites de mi visión. Vi el rostro de Anne Bonny riendo con celos. Vi a Jack forjando la daga, sus lágrimas mezclándose con el acero candente. Vi a Marina arrojándose al mar, su cuerpo disolviéndose en luz. La maldición me estaba mostrando su origen, su corazón roto. La paranoia intentó un último y desesperado asalto. La voz de Jack susurró: «Ramos te abandonará. Se quedará con la daga, te dejará morir aquí». Por un momento, la duda me invadió. Miré hacia arriba, a la silueta lejana del vagabundo en la superficie. Pero entonces sentí el anhelo de Marina, su confianza en mí, en que yo completaría el viaje que Jack no pudo. Y la paranoia se disolvió. A unos 30 metros de profundidad encontré una cornisa en el borde del abismo azul. Debajo de mí solo había una oscuridad insondable, el verdadero corazón de la cuna. La daga en mi cinturón vibraba con tanta fuerza que dolía. La desabroché. En mis manos, la lágrima de ferro brillaba con una luz plateada y suave. La lágrima en la hoja parecía líquida, una gota de pura pena condensada. Cerré los ojos y recordé la última orden del capitán del diario: «Devuélvela». No era solo la daga, era la promesa rota, el arrepentimiento, el amor perdido. Era la lágrima de Jack que le debía a Marina. Sostuve la daga sobre el abismo y con una última oración silenciosa por 2 almas perdidas en el mar, abrí la mano. En el momento en que la daga abandonó mis dedos, sentí un chasquido en mi alma. Un silencio absoluto y profundo llenó mi mente, un vacío tan puro que era casi doloroso. Las voces de Jack y Marina, mis compañeras constantes de tormento, se desvanecieron. La paranoia, la pena, la ira, todo se fue, como la marea que se retira. La lágrima de ferro no cayó como un trozo de metal. Descendió lentamente, dejando un rastro de luz plateada tras de sí, una única lágrima luminosa cayendo en la noche del abismo hasta que fue tragada por la oscuridad. Cuando desapareció, una pulsación de luz suave y blanca emanó de las profundidades, una onda de choque silenciosa que pasó a través de mí. No fue violenta, fue una exhalación, un suspiro de alivio de 300 años. Y entonces, por primera vez, oí la verdadera canción de la cuna de las aguas, el sonido de mi propia respiración, de mi propio corazón latiendo. Comencé mi ascenso.
El agua ya no se sentía como un medio extraño y distorsionado. Era solo agua, fría y azul. El silencio era solo silencio. La paranoia había sido reemplazada por una profunda y abrumadora sensación de paz, pero teñida de una inmensa melancolía por la tragedia que había presenciado. Cuando rompí la superficie, el mundo había vuelto a la normalidad. Una brisa suave rizaba el agua. Las nubes se movían en el cielo. Ramos y Luis me izaron a bordo del vagabundo, sus rostros una mezcla de miedo y asombro. «Vimos la luz», dijo Ramos, su voz apenas un susurro. Salió del agua y el mar ha vuelto a ser el mismo. No intenté explicarles lo que había sucedido. No había palabras, simplemente asentí. El viaje de regreso fue silencioso, pero era un silencio diferente. Era un silencio de respeto. Regresé a mi vida en Boston, a mi apartamento, a mis libros. Pero yo no era el mismo hombre que se había ido. La paranoia se había ido, pero la experiencia me había dejado una marca indeleble. Me había asomado al abismo de las emociones humanas, al amor, la traición, la culpa y la pena eterna, y había sobrevivido. Ya no colecciono artefactos, he vendido la mayor parte de mi colección. He aprendido que algunas historias no deben ser poseídas, solo escuchadas y respetadas. No tengo pruebas de lo que pasó. La daga está perdida para siempre. El mapa del misionero ahora apunta a un lugar que, para cualquier otro barco, no es más que aguas profundas. Mi historia para el mundo es el relato de un académico excéntrico que tuvo una crisis nerviosa en el Caribe, y estoy en paz con eso. No busco que me crean, solo busco recordar. A veces, por la noche, saco la copia del mapa del misionero. Miro el círculo de arrecifes que él dibujó, el lugar donde cumplí la promesa de un pirata y liberé el alma de una mujer del mar. Con una pluma de tinta permanente, tacho el nombre de Cuna de las Aguas. Y en su lugar, escribo el epitafio que la historia nunca les dio, el único registro verdadero del evento. Escribo: aquí yace una lágrima, que descansen en paz. La maldición ha terminado, la historia ha sido registrada. Y yo, el historiador, el viajante, soy ahora el único guardián de su silencio,